Muy bien, nos encontramos una vez más aquí con un nuevo tema sobre nuestro diplomado de gestión del cuidado de enfermería en el neonato de alto riesgo. Entonces, hoy vamos a tocar un punto sobre el manejo del acceso umbilical. En el tema anterior hablamos sobre la exploración, en este primer punto en la sala de la unidad tocoquirúrgica, donde va a determinar pues su paso hacia un alojamiento conjunto o una unidad de cuidados intensivos. Entonces hoy hablaremos del abordaje de este cateterismo umbilical, las especificaciones, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre ¿no? La elección de este catéter umbilical. Eh, Dentro de esta parte, pues bueno, tenemos que el cateterismo umbilical es un procedimiento usual en la sala de partos cuando existe evidencia de un riesgo ante la vida, ¿no? Entonces nosotros necesitamos tener una vía rápida y viable para la utilización del paso de soluciones, principalmente de glucosa, de algún medicamento, ¿no? De adrenalina, de alguna otra situación que nosotros necesitemos mejorar en ese momento en la sala de partos. Recordemos que ya lo valoramos, ya nació y tiene una situación que amerita el manejo de estos insumos. Dentro de esto, pues bueno, dentro del RNO, pues una de las opciones de la terapia intravenosa pues es el uso del acceso umbilical de manera inmediata, en donde es la vía más rápida que vamos a tener en ese momento. Recordemos que aquí hablamos de minutos, no tenemos más tiempo como para preparar, vigilar, evaluar y colocar. En algunos casos va a haber habilidad de colocar una vía periférica, a lo mejor de la misma manera rápida, pero pues el calibre de los catéteres que vamos a utilizar van a ser muy cortos, muy pequeños, que en el momento a lo mejor que necesitemos manejar un flujo, alguna otra situación más alta, pues no nos van a ser tan viables. Entonces es por ello que se recomienda la utilización de este catéter umbilical ahí. Y la otra pregunta, ¿se pueden administrar hemocomponentes por el catéter umbilical? La respuesta es sí, siempre y cuando sea de un calibre mayor a 3. Entonces recordemos que el catéter umbilical para la línea arterial pues es de un 3,5 recomendado y un 5 para la vía venosa. Hay algunos casos que llega a estar tan dilatada la arteria que se puede inclusive colocar con un catéter número 5 French. Entonces, pero bueno, no es lo ideal por el riesgo. Entonces lo ideal es que se con un 3,5 y al venoso con un 5. Entonces, si yo voy a pasar algún hemocomponente por una vía umbilical y estoy viendo que pues, lo canalice con un 5, entonces sin mayor problema lo puedo utilizar, ¿sale? En algún punto ya posterior a la urgencia no se recomienda tanto, pero estamos hablando ahorita en el punto de la urgencia en la sala de partos, sí. Importante también que nosotros hagamos un control radiológico, ¿no? Posterior a la utilización. Aquí, ¿cuánto tiempo va a estar recomendado la utilización de un catéter arterial, inclusive el venoso? No hay un tiempo estipulado claro, ¿no? Va a haber bibliografías que nos marquen 5 días, 8, 10, pero todas, independientemente de la bibliografía que nosotros consultemos, en una línea baja, en letras chiquitas, digámoslo, viene la leyenda de se recomienda cambiar el catéter lo más pronto posible una vez la condición lo amerite. Entonces, nosotros hicimos un abordaje de las líneas umbilicales por un motivo de urgencia. Entonces, al paso de los días, nosotros en medida de lo posible debemos de cambiar ese acceso por los riesgos latentes que hay. ¿Por qué son riesgos latentes? Porque ese cordón umbilical, su proceso fisiológico es que se va a deshidratar, se va a momificar y se va a secar y se va a caer. No hay más y se va a cerrar. Ya por eso es que de adultos no podemos tener un abordaje umbilical porque ya no hay forma. Entonces, ese es el proceso normal. Entonces, si nosotros colocamos un catéter y lo queremos dejar 20 días, ya interrumpimos el proceso fisiológico de cierre. Entonces, por eso es que hay una disyuntiva entre cuántos días puede estar y por eso les digo, puede ser, va a haber bibliografías que nos digan 5, 10 o 20, pero no es lo ideal. Entonces todos nos van a marcar que en medida de lo posible hagamos un cambio, por favor, de este catéter.
Nosotros en nuestro control radiológico, aquí me quiero adelantar esta parte, el azul, que va a ser la imagen del venoso, fíjense cómo accede y sube de manera inmediata. Así, en cambio, el arterial, que es el de color rojo, digamos que tiene ese punto de acceso, baja hacia una curvatura y luego sube. Entonces, ¿por qué situación? ¿Cómo yo puedo corroborar que mi catéter está bien? En la guía del Reneo nos dice, coloca 4 a 5 centímetros solamente a donde tengas retorno sanguíneo, ahí fíjalo y pasa los medicamentos, porque es para urgencia. No necesito que esté central, porque no voy a tener el tiempo de colocarlo bien, que le tomen la placa, revisa, sácalo, mételo y no se va a poder. Entonces, por eso solamente con 4 a 5 centímetros es suficiente. ¿Tienes retorno de sangre? Sí, utilízalo. ¿Cuál es el riesgo de colocar el umbilical venoso? Que a la hora de que nosotros lo pasemos pueda ir hacia el hígado. Entonces, si yo por ahí le administro sangre, soluciones, me voy a generar un problema. Entonces, por eso en el momento de urgencia, solamente 4 o 5 centímetros, no pasa nada, no vamos a llegar a ese lugar y puedo administrarlo y no vamos a generar problema. Por eso es que se garantiza esa parte o se pide esa parte. Y el arterial siempre va a ir hacia abajo porque hay una comunicación con las arterias femorales y después va a subir. Entonces, ahí tenemos que tener, entonces radiológicamente yo no tengo al paciente, lo tengo la radiografía, me dicen, oye, ¿me puedes decir si los catéteres están centrales? Yo de ahí puedo saber cuál es el arterial y el venoso. ¿Sale? Con esa parte. ¿Cuál es el manejo óptimo de las heparinas? Fíjense que aquí hay una pregunta que suele pasar mucho con los pacientes prematuros. Entre las gasometrías, muestras de laboratorio y demás que se toman a través del catéter arterial, después de 3, 4 días, mi paciente ingresó por la prematurez y por dificultad respiratoria, pero ya después estoy viendo que mi paciente está sangrando, inclusive le estamos transfundiendo plaquetas y algunas otras situaciones que no debería de ser, o la pregunta es, ¿en verdad ese fue su padecimiento que lo conllevó a eso, o es por el uso de las heparinas, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener muy en claro que tenemos que utilizar la solución salina para hacer el enjuague, obviamente, de esa vía después de la extracción de sangre. Y ya después, como va a estar oscilando, pues puedo poner una pequeña dosis de heparina para que quede parinizada esa solución y no tenga el riesgo de que se forme un trombo. ¿Cuánta heparina voy a utilizar? La heparina que nosotros vamos a utilizar va a ser, vamos a tomar 1 mililitro y lo vamos a forar en 10 mililitros de solución salina. Aquí es importante porque también hay heparinas de 1000 unidades y de 5000. Entonces aquí nosotros vamos a ocupar la de 1000 unidades. Entonces tomo 1 mililitro, tengo 1000 unidades. Después lo aforo a 10 mililitros, entonces le agrego esas 9 mililitros restantes de solución fisiológica y entonces ya tengo 10 mililitros y voy a tener 100 unidades por mililitro. Ahora, ese mililitro, que van a ser 100 unidades, yo lo vuelvo a aforar a otros 10 para tener 10 unidades por mililitro. Estas 10 unidades por mililitro solamente le voy a pasar 0.5 una vez que yo ya salinicé esa vía, enjuagué, limpié y todo con solución salina, solamente le voy a poner 0.5 mililitros. Entonces estoy hablando de 5 unidades de heparina, nada más. Eso es lo que yo necesito. Y cuando voy a tomar una muestra, aspiro primero para sacar la heparina que hay en ese lapso, coloco solución salina, vuelvo a aspirar y entonces tomo mis muestras. Entonces, esa sería la técnica correcta y debemos de garantizar que se genere de esa manera. De lo contrario, reitero, mi paciente es prematuro, ingresó por dificultad respiratoria más la prematurez, pero días después ya tiene datos de sangrado, de hemorragia. Entonces, esa era su condición o abusamos en el uso de la heparina. Más adelante tenemos unos temas ahí de farmacología y entonces ahí ahondaremos un poquito más en esas reglas de heparinización. Y otro punto importante, ¿cómo vamos a utilizar la maniobra de Valsalva en el neonato para retirarle un catéter umbilical y disminuir el riesgo de sangrado o de hemorragia? Si bien en el adulto le vamos a decir jale mucho aire,
sosténgalo y haga fuerza como si quisiera expulsarlo. Entonces, esa va a ser una técnica de Valsalva. ¿Cuál es la función de esto? Bueno, nos dice que a la hora que nosotros expandimos una cavidad, las cavidades internas, la cavidad grande es el tórax, las cavidades internas pues es el corazón, los pulmones, de esas cavidades que son huecas. Entonces esto lo que va a hacer es que haga una dilatación y nos permita retirar un catéter con el menor de los riesgos de que genere una hemorragia a la hora de retirarlo. Pero en el caso de los pacientes neonatos no le puedo decir jala aire, sosténlo y no lo saques, ¿no? Él lo que va a hacer es llorar. Entonces, ¿cómo vamos a identificar esta maniobra de Valsalva? Bueno, cuando mi paciente llora, lo que va a hacer es inspirar. Es como si estuviera reteniendo ahí, retraemos nuestro catéter. Cuando el paciente expulsa el llanto, entonces ya sacó, vuelve a jalar y ahí vamos sacando. Esa es como nosotros vamos a identificar nuestra técnica de Valsalva. ¿Sale? Recordemos, estamos hablando específico del caso del catéter umbilical, donde todavía muchísimo más riesgo podemos llegar a tener de que haya una hemorragia mayor. Y más difícil de controlar, porque digo, si tengo una hemorragia en el cuello, presiono, ¿no? En el brazo presiono y con eso pues puedo delimitar. Pero cuando yo retiro un catéter arterial, principalmente que es el que tiene más riesgo de sangrado, si sangra, ¿cómo presiono? No le puedo meter el dedo y presionar el abdomen, ¿no? Entonces, y aún así no voy a alcanzar a hacer la presión suficiente como para detener el sangrado. Entonces, debe de ser lento, 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 lento la salida de ese catéter. Hay bibliografías que nos marcan que debemos de sacar entre 1 a 2 centímetros y tardarnos entre 4 a 5 minutos. Entonces, si mi paciente tiene 12 centímetros dentro, ¿cuánto tiempo sería el estimado que yo tendría que tardar en poder hacer la extracción? Déjenlo en los comentarios para saber cuál es el tiempo que se tendría que estimar. Entonces, oye, ¿puedes retirar un catéter si tiene 12 centímetros? Me dice la literatura que debo de tardar entre 1 a 2 centímetros, entre 4 a 5 minutos para poder, ¿cuánto tiempo voy a estar ahí en sacar un catéter? Entonces, no es ve, sácalo y en 2 minutos ya acabé, por el riesgo que puede haber. En nuestras intervenciones de enfermería, la curación. ¿Cada cuánto vamos a hacer la curación? Porque la norma oficial nos dice que tienes que hacer una curación cada 7 días. Y a mí no me reciben el enlace de turno porque la curación ya está caducada. No. Aquí déjenme decirles que no. Y aquí por eso está la imagen. La curación me la marca para yo cuidar el sitio de inserción. En el caso de los accesos umbilicales, el sitio de inserción no se cubre. Entonces no hay una necesidad de que yo tenga que hacerle un cambio del apósito cada 7 días. Entonces, yo puedo tener un apósito, hoy lo instalé y volvemos al punto de hace rato. ¿Cuánto tiempo va a durar un catéter umbilical? 5 días, 10 días, 20 días, no lo sabemos porque va a depender también de la condición clínica. En todos los tiempos que se manejen las diferentes recomendaciones, nos dice que lo debemos de cambiar lo más pronto posible para evitar riesgos, pero bueno, ya se mantuvo ahí, pues, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es coloco al apósito. Imaginemos que lleva 12 días. No le tendría yo que hacer curación a ese apósito. El apósito realmente no va a tener ningún cambio significativo si yo lo quito, porque no va a generar un cambio, no le va a disminuir un proceso infeccioso. Lo que yo tengo que hacer es de manera diaria, con un hisopo, con alcohol, limpiar el muñón umbilical. ¿Sale? Si yo cubro con un apósito el sitio de inserción del muñón, lo que voy a hacer es que va a generar calor, va a sudar y entonces el cordón umbilical no va a tener su proceso de momificación como debe y va a incrementar el riesgo de infecciones, ¿sale? O que tenga una onfalitis. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces aquí no va a servir de nada que yo cambie el apósito y limpie cuando lo que yo quiero tener limpio es el sitio de inserción. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Cambio de equipos. Los cambios de equipos van a ser igual que la misma regla que se aplica con todas las demás vías, ¿no? Cada 24 horas si estamos ocupando soluciones hiperosmolares o cada 72 horas si estamos ocupando soluciones isotónicas.
¿Cómo se va a hacer la fijación? Bueno, tenemos una fijación que va a ir a un costado del abdomen, colocamos el apósito, preferentemente con la extensión hacia arriba, ahorita vamos a ver por qué, y evitamos que esté en contacto con el pañal. Eso es lo que yo quiero garantizar, que donde estén las llaves de paso, las llaves de conexión y todas las conexiones de las soluciones no estén entre el pañal. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, no más que si le voy a hacer curación o no le voy a hacer curación o le tenga cambio del apósito. Eso no va a generar un cambio. Puedo tener, en el caso de los prematuros, para no generar un apósito que cubra prácticamente todo el abdomen por el tamaño que tiene, se hace una fijación en H, ¿sale? Y esta fijación en H va a garantizar que tenemos un menos cubrimiento del abdomen y menos probabilidades de lesionarlo, ¿sí? Y los cuidados de la piel van a ser importantes. Si yo voy a colocar el apósito a un costado, pues podemos colocarle un poco de duoder delgado para ayudar a proteger la piel, evitar estar haciendo curaciones innecesarias, reitero, porque yo le quito el apósito, pero lo que a mí me interesa es garantizar el sitio de inserción, no el cuerpo del catéter. ¿De qué me sirve curar el cuerpo del catéter si el sitio de inserción está expuesto, está cubierto con el pañal, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener congruencia con esa parte. Entonces, no hay necesidad. Hoy lo coloco y le cambio el apósito cuando lo voy a retirar, mi catéter. ¿Sale? El hecho, lo único que voy a generar es lesionar la piel por estarle haciendo un cambio de estos apósitos. Tenemos aquí, como ustedes pueden ver, primero en la imagen de su lado izquierdo, qué tan largo debo de dejar el cordón umbilical. En tema anterior hablábamos de 3 centímetros de la base. Si yo dejo un cordón muy fijo y yo no puedo predecir en qué momento va a ocupar que se pueda utilizar para un manejo de la vía, a la hora de hacer la disección, corro el riesgo de quedar hasta la base. Y entonces, si quedamos hasta la base del abdomen, hay más riesgo o más complicación para poder hacer una fijación correcta y evitar una hemorragia posterior, ¿sale? Entonces, es importante. Entonces, si yo lo fijo muy, muy corto, prácticamente tengo nula la posibilidad de utilizar esa vía en algún momento. Entonces, sí debe de ser ahí. Y en la imagen de su derecha, pues bueno, vemos ahí la colocación. Hay catéteres umbilicales de 2 lúmenes. No estamos viendo una imagen extraña, no. Sí hay catéteres umbilicales que pueden llegar a ser. Son muy raros y no son tan habituales porque volvemos a lo mismo. La idea es que no lo ocupen por muchos días. Entonces sería un desperdicio de este insumo, pues porque no va a ser nada barato, ¿verdad? Y colocarlo para un catéter que va a durar poco tiempo, pues no es muy factible, pero existen y se pueden llegar a ocupar, pues también, obviamente, si lo contamos, ¿no? Y sus 2 arterias. Entonces es una parte importante. Ahora, vías de acceso. Aquí lo vemos. Y como ustedes podrán notar, tenemos un catéter umbilical que vuelvo a lo mismo, el sitio de inserción está cubierto con el pañal, entonces no le veo caso que tengamos que estar haciendo una curación cada 7 días del cuerpo del catéter. Aquí con ellos se aplica una curación diaria con un hisopo con alcohol en el sitio del muñón umbilical para que evitemos una proliferación de microorganismos al catéter. Pero si ustedes alcanzan a ver, hay una bolsa casi al inferior de la imagen por donde están los pies de color amarillo. Bueno, esa es una zona vesical. Y si ustedes se dan cuenta, pues tiene 1, 2, 3, 4 llaves de paso. 3 con soluciones, infusiones y demás, y una libre, a lo mejor por el paso de medicamentos. Pero están en dirección hacia donde está la bolsa recolectora. Entonces, debemos de tener cuidado en ese aspecto, porque aunque yo haga una buena técnica, finalmente está en esa condición y tengo el riesgo de que pueda haber un derrame de esa recolección de orina, de que pueda haber alguna otra que genere una contaminación de esas vías. Entonces, no tiene caso que esté fijo de esa manera, que hagamos todo lo posible para prevenir si lo tenemos en esa dirección. Entonces, tenemos que tener cuidado.
¿Es uno de los catéteres con mayor riesgo de infección? Sí, vuelvo a reiterar, es el que está más en contacto, pues está cubierto con un pañal, el proceso de momificación propio del cordón umbilical, pues va a hacer que se colonice de microorganismos, puede estar en constante riesgo de tener contacto con una micción, con una evacuación inclusive, entonces por eso tiene mayor riesgo de infección. Y hablamos propiamente de la momificación fisiológica que tiene el proceso natural de ese cordón umbilical. Y una manipulación excesiva, porque no solamente estoy hablando que voy a manipular el catéter para cuando le voy a pasar un medicamento, cambio de soluciones, cambio de equipo, sino estoy hablando también de que pues, el cambio de pañal, el baño y algunos que lo va a generar y que le va a generar humedad. Entonces, por eso es importante que hagamos esta limpieza diaria. En algunos casos se recomienda inclusive hasta 2 veces por turno, tanto en el baño como a mediodía se vuelve a hacer otra limpieza. Esta es la parte que nosotros estamos viendo y ese es el cuidado que tendríamos que ver. Vamos a ver el procedimiento como tal y vamos a ir haciendo la descripción sobre esta técnica. Entonces, aquí nosotros vemos y podemos observar primeramente pues el abordaje. ¿Qué es lo primero que nosotros necesitamos garantizar? Bueno, nosotros necesitamos garantizar primero con esa sutura una base en el cordón umbilical que a nosotros nos va a servir de referencia para poder hacer una presión en caso de que haya una situación de sangrado. Nosotros presionamos y detenemos el sangrado. Entonces, una vez que lo colocamos, vamos a dejar ese nodo como lo estamos viendo para que lo tengamos de referencia. Si se dan cuenta ustedes también ahí, pues bueno, obviamente tienen la ligadura con la que se fijó el cordón. Entonces, tomamos nuestra hoja de bisturí y hacemos cortes firmes, continuos, hasta que entonces detectemos el sangrado y nosotros de esta manera podamos visualizar los vasos. Una vez que visualizamos los vasos, pues bueno, vamos a identificar si estamos hablando de un vaso venoso o un arterial. Recordemos que son 2 arterias y una vena. Podemos ocupar ahí una pinza para poder hacer la dilatación. Recordemos que la vena o el vaso venoso es el que obviamente va a tener un mayor calibre y no tiene una circunferencia como tal. Y la arteria son unos vasos más pequeñitos. Nosotros ya que una vez que lo identificamos, pues vamos a proceder a hacer la instalación. Obviamente tenemos que ir introduciendo. Aquí también cabe hacer mención que en ocasiones llegan a ser vías falsas, ¿no? Está sangrando, nosotros vemos el punto de orificio, pero no pero a la hora de introducir el catéter no pasa. Entonces, aquí lo que podemos ayudarnos también es con nuestra pinza, pues a dilatar ese vaso. Seguimos ahí dilatando, seguimos estimulando para poder hacer, intentamos ahí acceder y pues es a lo que nos vamos a enfrentar. Es un procedimiento de paciencia, porque también esa dilatación de los vasos va a depender mucho de qué tanta oxigenación o qué tanto tiempo haya estado en hipoxia nuestro paciente, ¿no? Entonces, eso también va a hacer que tenga una dificultad en el procedimiento. Entonces, nos apoyamos con nuestras pinza de disección con dientes y pues bueno, procedemos ahí a la identificación de estos vasos. Les dejo este video donde tenemos
que utilizar diferentes técnicas. Les digo, es la vía más accesible que tenemos de manera más inmediata, pero que en ocasiones tiene complicaciones. Y les digo, pasa parte de lo mismo de la situación que tenga nuestro paciente. Entonces ahí nosotros continuamos con esa dilatación. ¿Por qué utilizamos esta vía? Tal vez porque nuestro paciente está deshidratado, no tiene un buen capital venoso, necesitamos ahí darle hidratación, mantenerlo y posteriormente a lo mejor ya será más factible para colocar un catéter de inserción periférica. No es candidato a la instalación de un catéter yugular, obviamente ni por venodisección, a lo mejor eso es lo que menos se pretende, o porque la terapia pues tampoco estamos pensando que tarde mucho tiempo, ¿no? Y entonces, en medida de lo posible, pues, se recupere y de esta manera, pues se le retire. Ahí vemos que sigue teniendo flujo. No es tan abrupto el flujo, así que digamos. Ahí miren lo que les decía. Vemos que está sangrando, presionamos y con eso hacemos hemostasia. ¿Sale? Aunque el flujo no es continuo o muy sustancioso, vemos que con esa parte lo podemos generar. Entonces, ahí, una vez que nosotros hicimos presión, hemostasia, miren, ya dejó de sangrar. Preparamos y utilizamos ahora un cuerpo de catéter de un periférico para hacer una dilatación más profunda. Con la pinza pues nos quedábamos muy superficial para hacer esa dilatación y entonces no lográbamos poder acceder al vaso. Colocamos, canalizamos con un catéter, dilatamos un poco más profundo para que podamos tener un mejor paso de nuestro catéter. Ahí utilizamos el apoyo de una pinza para tener un mayor punto de referencia de agarre. Y recuerden que este cordón umbilical pues es de una materia gelatinosa y lo que en ocasiones pues no lo mantiene en una postura fija, ¿no? O rígida. Entonces también eso es lo que en ocasiones pues llega a ser que haya un poco de incomodidad. Recordemos que esta zona pues es indolora hacia el paciente. Aquí lo que vemos es, hacemos un corte un poco más abajo de donde dilatamos, porque en ocasiones se llega a romper el vaso. Accedemos al vaso, pero el vaso está roto del cordón umbilical y ya no pasa. Entonces, una vez que hacemos eso, ya dilatamos, colocamos y volvemos a hacer el intento pues, para hacer el paso del catéter. Ahí, por favor, déjenos también en los comentarios cuál es la regla numérica que se utiliza para saber cuánto es lo que yo tengo que introducir de este catéter. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé cuánto es lo que le corresponde que yo introduzca el catéter? Hablábamos en otro tema que en el momento de urgencia pues eran de 4 a 5 centímetros. Una vez que nosotros tuviéramos retorno sanguíneo, con eso era suficiente. Ahí se dan cuenta, se canalizó el vaso, tuvimos retorno, ya dilató y volvemos a intentar el abordaje. Pero aquí ya estamos hablando que no es como un motivo de urgencia. Aquí ya estamos hablando que es como un procedimiento terapéutico ya más programado. Entonces, ¿cómo sé cuántos centímetros son los que yo debo de introducir a mi paciente? Y aquí vemos que a pesar de la dilatación, cuesta trabajo poder abordar. En este caso lo que estamos tratando de abordar es el catéter arterial. Porque cuando nosotros abordamos, primero tenemos que hacer un abordaje de la línea arterial. Si yo hago un abordaje del vaso venoso, en ocasiones las líneas arteriales o los vasos arteriales se colapsan. Y entonces esto todavía va a dificultar más que yo lo pueda hacer. Entonces, cuando lo vamos a utilizar,
normalmente lo que hacemos es el abordaje de la vía arterial y ya posteriormente el venoso. Va a haber, es que aquí son muchos de los factores, les digo. Va a haber ocasiones en que podemos hacer el abordaje de ambos y sin problema. Entonces aquí miren, vemos, se introduce, tiene una numeración, esos puntitos de color negro que ustedes ven es la numeración del catéter. Ahí vemos que hay retornos, inclusive se alcanzó a notar que se pone o se torna de una coloración más oscura, porque obviamente tenemos retorno sanguíneo. Ahí está, miren. Y hacemos la evaluación, obviamente si oscila, si tiene un flujo de salida, pues estamos hablando que es una línea arterial. Si tiene un flujo que va hacia abajo, pues estamos hablando de un catéter venoso, aunque si el venoso también está muy pasado, puede tener ese flujo oscilante que pues pudiera confundirse con una, ¿cómo se llama? Línea arterial. Entonces, en este caso, pues bueno, se aborda ese vaso venoso, ya que el arterial, pues bueno, no se pudo colocar por la dificultad del vaso. Entonces, ahora ya que está, lo dejamos en la numeración que corresponde, ahí los leo en sus comentarios cuál es, si no, también es más adelante en otro tema retomamos este punto, pero quiero ver qué tanto de su participación. Y una vez que tenemos eso, pues entonces ahora sí anudamos, no muy fuerte, para que no obstruyamos el paso del líquido a través del catéter. Y ahora sí, procedemos a terminar de fijar para mantenerlo fijo y no tener riesgos de salidas accidentales. ¿Sale? Y lo vamos a ir, una vez que ya lo tenemos anudado, cortamos la aguja y nos quedamos solamente con los extremos de los hilos y lo vamos a ir fijando en manera de cruz alrededor del catéter para tener ese aseguramiento. Entonces es importante que vayamos haciendo esos nudos, esto nos va a ayudar a tener un mejor soporte y evitar salidas accidentales. Ahora, en cada uno de los puntos, si nosotros llegamos a percibir o sentir que estamos anudando de una manera muy fuerte, podemos ir haciendo pruebas de tanto de que tengamos retorno sanguíneo como del paso de la solución. Si en algún punto sentimos que tenemos un poco de resistencia, lo que hacemos es aflojar esta anudación para que el flujo sea de manera óptima, tanto para infundir como para extraer. Entonces, esa es la parte del procedimiento de lo que nosotros podemos hacer para el cuidado de estos accesos umbilicales y reiterar, tener comentarios basados en evidencia del por qué sí o del por qué no se requiere hacer una curación de un catéter umbilical, aunque la respuesta es no es necesaria ni cada 5 ni cada 7 porque el sitio de inserción no está cubierto. La solicitud de una curación es cuando el sitio de inserción está expuesto. ¿Sale? Entonces, en este caso no está cubierto, entonces no hay necesidad de hacer esa parte. Entonces, esa es la referencia con esto. Digo, los dejo aquí, en otro tema retomamos, pero en este punto quiero ver sus comentarios sobre cómo sé cuántos centímetros tengo que introducir del catéter umbilical o del arterial para saber que está en una posición óptima. ¿Sí? Entonces, nos vemos en una siguiente emisión y hasta aquí el día de hoy.